Y la japiña del currículum vitae, ¿viste el giro que hubo en las redes sociales? En redes sociales la conversación crece y se pierde. Tengo un reportaje oficial para mostrarte detalles. La joven, conocida como Penélope Musa del crimen, ella puede estar viva. Una foto empezó a circular en las redes sociales justo después de la mega operación más letal en la historia de Río de Janeiro, realizada por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales, la Policía Militar y la Policía Civil. La imagen mostraba un cuerpo con el rostro completamente desfigurado por un disparo de fusil. Vestía ropa camuflada, chaleco táctico y equipo militar. Y todos decían, seguro es la japiña del currículum vitae. La soldado del crimen fue abatida, según los canales de prensa, con millones de seguidores. La noticia se difundió rápido, pero había un problema, algo que todos notaron solo después de la operación. Ese cuerpo no era suyo, ni siquiera era de una mujer. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, reveló algo mucho más perturbador. La japonesa del currículum vitae acababa de confundir a todos. ¿Y estás a punto de descubrir exactamente cómo lo hizo? Para comprender esta historia, debemos retroceder algunos días. El pasado martes, 28 de octubre de 2025 madrugada, las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro iniciaron la operación más masiva jamás vista en los complejos de Peña y Alemão. El objetivo, desde la planificación, era recuperar el control territorial del Comando Vermelho. Aún helicópteros sobrevolaban constantemente las favelas. El sonido de los tiroteos simplemente no paraba. Es peor ahí. ¿O no? Las calles fueron bloqueadas, pero el Batallón de Operaciones Especiales avanzaba metro a metro, enfrentando la resistencia de los narcotraficantes del Comando Rojo en prácticamente cada esquina. Narcotraficantes equipados con fusiles, granadas y chalecos antibalas respondían al fuego con una intensidad desesperada. Cuando el tiroteo finalmente cesó y el humo comenzó a disiparse, el escenario era devastador. 121 personas muertas, 4 policías, 117 personas, la mayoría identificados como delincuentes con antecedentes policiales o con orden de arresto, fusiles y drogas incautadas. Pero fue en las redes sociales donde comenzó una guerra diferente, una guerra de información, desinformación y confusión general. Se filtraron imágenes, videos de los habitantes y fotos tomadas durante el enfrentamiento. Entre esas imágenes, una destacó de inmediato en todo el país. Un cuerpo con uniforme de combate, con un rostro irreconocible debido a un disparo directo de un arma de alto calibre. Y junto a esa imagen, un nombre empezó a circular con mucha fuerza: japiña del currículum vitae, o también llamada Penélope Charmosa. Antes de continuar, necesitas entender quién es esta joven que supuestamente había sido asesinada en la operación del Batallón de Operaciones Policiales Especiales. Japiña del currículum vitae, o mejor dicho María, que es su nombre real. Era una figura que había ganado notoriedad masiva en las redes sociales en los meses anteriores a la operación. Su perfil en Instagram mostraba algo que impactaba: una joven bonita, vanidosa, sonriente, empuñando fusiles automáticos y vistiendo chalecos tácticos. Las fotos que publiqué en Instagram eran atrevidas. Ella posaba con armamento pesado como si estuviera en una sesión fotográfica de moda. Fusiles AK-47 y arma ligera 15, todo registrado y publicado abiertamente, sin aparente miedo a las consecuencias. Los seguidores solo crecían, miles de personas seguían cada publicación, los comentarios variaban entre críticas mórbidas y la curiosidad de saber quién era esa tal japiña del currículum vitae. Los medios la llamaron la musa del crimen. Reportajes de investigación afirmaban que ella era una soldado de primera línea del Comando Vermelho, una persona de confianza de la cúpula de la facción, incluyendo al número 1 del complejo do Alemão, el narcotraficante Doca, responsable de proteger rutas de escape y defender puntos estratégicos de venta de drogas.
La policía civil supuestamente confirmó esa información. Ella fue descrita como una traficante activa, peligrosa, letal, una mujer que había elegido el camino del crimen organizado y no tenía intención de dar marcha atrás. Pero había algo extraño en esa historia, algo que no encajaba perfectamente. Soldados del crimen, operadores de primera línea sin tiempo para vanidad. No se toman selfies con fusiles, no publican sus ubicaciones en las redes sociales, no llaman la atención deliberadamente de las autoridades. Operan en las sombras, mantienen un perfil bajo, sobreviven siendo invisibles. Entonces, ¿por qué Japiña hacía exactamente lo contrario? Esa pregunta quedaría sin respuesta por ahora. Porque cuando ocurrió la mega operación y empezó a circular esa foto del cuerpo desfigurado, todos asumieron la conclusión obvia. Ella había pagado el precio final por su osadía. La musa del crimen murió. La imagen era perturbadora, brutal, difícil de mirar. Un cuerpo en el suelo con uniforme camuflado y chaleco táctico de varios compartimentos. Equipo que claramente pertenecía a alguien involucrado directamente en el enfrentamiento. Pero el detalle que hacía la foto especialmente impactante era el rostro, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Un disparo de fusil calibre 7,62 milímetros había alcanzado directamente el rostro, causando una destrucción masiva. Era imposible identificar características faciales, imposible reconocer quién era esa persona, solo con mirar. Por eso la foto se difundió con la leyenda Japiña, del currículum vitae, muerta en la operación. Tenía sentido en la superficie. Era conocida por usar ropa táctica, publicaba fotos con equipo militar, estaba asociada al Comando Vermelho y estaba en el territorio donde ocurrió la operación. La lógica parecía impecable. Perfiles con millones de seguidores compartieron la imagen. Páginas de noticias publicaron artículos confirmándolo y grupos de WhatsApp e Instagram difundieron la novedad. La musa del crimen tuvo su CPF cancelado. Japiña murió. Se acabó la ostentación. Pero entonces algo extraño empezó a suceder. El gobierno de Río de Janeiro publicó la lista oficial de las víctimas fatales del operativo. 115 personas fueron identificadas a través de documentos, huellas dactilares y reconocimiento facial, cuando fue posible. 2 seguían inconclusas, esperando procesos adicionales de identificación. Tenemos hasta el momento 99 identificados. De ese total, 42 tenían órdenes de arresto pendientes. Al menos 78 tenían antecedentes penales relevantes por varios delitos graves, homicidio, tráfico de drogas, robos, etc. Organización criminal, entre otros. Y cuando la gente empezó a analizar esa lista, buscando el nombre de Japiña del currículum vitae de Penélope, de María, no encontraron nada. Ningún nombre femenino aparecía en la lista, ninguno. Todos los 115 identificados eran hombres. Se armó la confusión. ¿Cómo era posible eso? La foto estaba en todos lados. Medios de comunicación lo habían confirmado. Como su nombre no estaba en la lista oficial, de inmediato surgieron 2 posibilidades. Ella estaba entre los 2 cuerpos sin identificar. La foto no era de ella, pero si la foto no era de ella, entonces ¿quién era esa persona? Y más importante, ¿dónde estaba Japiña? Mientras los medios seguían diciendo que Japiña había sido asesinada, en redes sociales surgió un movimiento diferente. Las personas empezaron a investigar por su cuenta, ampliaron la foto, analizaron detalles, compararon con otras imágenes de Japiña disponibles en línea y cuanto más investigaban, más inconsistencias aparecían. Primer detalle, los pies. En la foto del cuerpo, los pies eran visiblemente grandes, masculinos. Cualquier persona con conocimientos básicos de anatomía podría notarlo. Las proporciones no eran las de una mujer joven. Segundo detalle, las manos. Las uñas eran cortas, gruesas, claramente de un hombre. Tercer detalle perturbador, al ampliar la región del rostro en la foto, incluso con toda la destrucción, era posible notar algo, un leve bigote, vello facial masculino. Pero el detalle más revelador estaba en las cejas. El cuerpo en la foto tenía cejas oscuras, gruesas, muy bien definidas.
estaban arregladas y recortadas con precisión. Eso generó aún más confusión. Si era hombre, ¿por qué tenía las cejas tan cuidadas? La respuesta era simple: la vanidad existe en el crimen. Muchos jóvenes en el narcotráfico cuidan su apariencia, lo que solo confirmaba lo obvio. Ese no era el cuerpo de Japiña, era el cuerpo de un hombre. El cuerpo en la foto no era de Japiña del currículum vitae, era de Ricardo Aquino dos Santos, un narcotraficante de 22 años originario de Feira de Santana, en Bahía. Él estaba siendo buscado por la policía con 2 órdenes de arresto activas. Enfrentaba cargos judiciales por porte ilegal de arma de fuego y robo. Estuve en el complexo do Alemão durante la operación, junto al Comando Vermelho. Ricardo era quien estaba en la foto. Ricardo era quien había sido confundido con Japiña. Y esa confusión no fue accidental, fue alimentada deliberadamente por la velocidad con la que la información falsa se difunde en las redes sociales, por la falta de verificación adecuada de los hechos, y por el deseo colectivo de creer que la musa del crimen finalmente había sido detenida de forma permanente. Si Japiña no era la de la foto, entonces ¿dónde estaba? La respuesta llegó de forma inesperada y sorprendente. Ella estaba viva, y no solo viva, sino activa en las redes sociales. Mientras todo Brasil debatía si ella había muerto o no, Japiña simplemente continuó con su vida normalmente. Tras la operación, sus perfiles en Instagram, antes silenciosos, retomaron la actividad. Primero, borró todas sus fotos antiguas, dejó solo una imagen de perfil, una foto aparentemente inofensiva, sin armas, sin referencias al crimen. Sus 2 perfiles principales, uno llamado Penélope Penthouse y otro que antes se llamaba María y después fue renombrado a Reserva, pasaron por esta limpieza completa. Era un intento obvio de borrar rastros, de eliminar evidencias que podrían ser usadas en su contra. Pero Internet nunca olvida. Capturas de pantalla de las publicaciones antiguas ya circulaban ampliamente. Después de algunos días de silencio estratégico, Japiña volvió a publicar historias, y no eran historias discretas. Ella estaba promocionando aplicaciones de juegos que prometen pagar dinero, estaba haciendo asociaciones publicitarias, estaba aprovechando un momento de fama masiva para monetizar su presencia en las redes sociales. Su número de seguidores se había disparado. Decenas de miles de nuevas personas empezaron a seguirla, curiosas por ver si realmente estaba viva. ¿Qué haría ella después? ¿Cómo reaccionaría ante la confusión? Lo más revelador vino de personas cercanas a ella. Un seguidor preguntó en las historias de un amigo de ella, un perfil identificado como Joten Lucas, si Japiña estaba viva. La respuesta fue directa y sin filtros. Bien viva, solo que ya no me responde. No. Se hizo famosa, hermano. Esa simple frase lo confirmaba todo. Ella estaba viva, sabía que se había hecho famosa y estaba aprovechando esa fama. Investigadores aficionados en redes sociales fueron más lejos. Analizaron las historias que publicó tras la operación e identificaron ubicaciones. Ella fue a un bistró en La Pena el viernes después de la operación y a un restaurante el sábado por la noche. Ambos los establecimientos estaban dentro del complejo de La Peña. Ella no había huido a São Paulo como algunos especulaban. No estaba en otro estado, sino justo donde siempre, en territorio del Comando Vermelho. Protegida, segura, viva. Fotos de su supuesto novio también confirmaban la ubicación. Él publicaba regularmente imágenes haciendo caballitos en moto en calles específicas de La Peña. En una foto de fondo de Japiña era posible identificar puestos y la reja del campo dos sargentos en el complexo do Alemão. Cada detalle apuntaba a la misma conclusión. Ella nunca salió, solo esperó a que pasara la tormenta. Pero esta historia plantea una pregunta. ¿Quién es realmente Japiña del currículum vitae? ¿Ella era realmente una soldado del Comando Vermelho, como dijeron la policía y la prensa? ¿O había algo más tras esa imagen tan cuidada? Fuentes cercanas a la situación, incluyendo habitantes de Penha que siguieron el caso de cerca, revelaron algo diferente. Japiña no era una combatiente activa, ella no estaba en las trincheras intercambiando disparos con la policía, ella no protegía rutas de escape ni defendía puntos estratégicos. Ella simplemente creó una persona, una imagen y una marca personal basada en ostentación y provocación.
Esas fotos con fusiles eran prestados. Alguien cercano a ella, probablemente su novio u otro miembro del Comando Vermelho con quien ella se relacionaba, le daba las armas para posar. Ella tomaba fotos, las subía a redes y ganaba seguidores, construyendo notoriedad. Pero después devolvía las armas y volvía a su vida relativamente normal dentro de la favela. Ella no tenía antecedentes penales significativos, no hay registros de arrestos anteriores, no hay evidencia de que estuviera directamente involucrada en operaciones del narcotráfico. Lo que Japiña hizo fue crear una ilusión tan convincente que engañó a todos. La policía pensó que era peligrosa y la prensa la hizo noticia principal. El público quedó fascinado y horrorizado al mismo tiempo. Y cuando ocurrió la mega operación, cuando esa foto del cuerpo desfigurado empezó a circular, todos asumieron de inmediato que era ella, porque la narrativa ya estaba establecida. La musa del crimen tenía que, eventualmente, pagar el precio. Era casi poético, pero no era real. La realidad es que Japiña probablemente es solo una joven involucrada con personas del crimen organizado. Ella no es una criminal de alta peligrosidad, es una influencer que encontró un nicho extremadamente peligroso y controversial para construir su presencia en línea. Y funcionó mejor de lo que probablemente ella jamás imaginó. Mientras todo Brasil creía que Japiña había muerto, empezaron a suceder cosas muy extrañas. Decenas de perfiles falsos fueron creados usando su nombre y sus fotos. Algunos pedían dinero por Pix, alegando ser ella o familiares que necesitaban ayuda. Otros promovían sitios de apuestas dudosos. Incluso había perfiles que se hacían pasar por su hermana, divulgando un supuesto video del entierro. Tras investigarlo, se descubrió que era de otra persona distinta. La mamá de Japiña, identificada como Daniele, tuvo que pronunciarse públicamente. Ella publicó en sus redes sociales pidiendo que las personas dejaran de difundir información falsa. Dijo que nadie de la familia estaba pidiendo dinero. Reveló que su hija mayor, embarazada de 9 meses, estaba mal emocionalmente por toda la confusión. Todo este caos, toda esta desinformación, reveló algo preocupante sobre cómo consumimos noticias en la era de las redes sociales. Una foto circula, alguien le pone un pie de foto, el pie de foto se comparte 1000 veces. Se vuelve verdad por repetición, no por verificación. Los medios de comunicación, bajo presión para publicar rápido y mantener la audiencia, reproducen la información sin verificarla adecuadamente. Y cuando finalmente sale a la luz la verdad, el daño ya está hecho. Japiña, del Compañía de Responsabilidad Limitada, engañó a todos, pero no porque haya hecho algo extraordinario durante la operación. Engañó a todos porque todos querían creer que ella había muerto. Era la conclusión narrativa perfecta. La presumida que desafió la ley finalmente había encontrado su trágico final. Pero la vida real rara vez sigue guiones previsibles, y Japiña lo sabía mejor que nadie. Ahora, ella sigue viva, probablemente todavía en el complejo da Pena, disfrutando de sus 15 minutos de fama. Y, mientras tanto, el cuerpo de Ricardo Aquino dos Santos, el joven baiano de 22 años, que realmente murió en esa operación, fue prácticamente olvidado en medio de la confusión. Esta es la historia de cómo Japiña Do engañó a todos. No con un plan elaborado, no con una fuga espectacular, sino simplemente existiendo, mientras todos creían que ella había dejado de existir. Y tal vez, al final de cuentas, ese sea el engaño más eficiente de todos. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis sobre operaciones militares y de seguridad pública, y lo que ocurre en el crimen organizado en Brasil y el mundo. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que se publique un nuevo video. Tu suscripción ayuda al canal a seguir trayendo contenido de calidad. Hasta el próximo video.